Muy buenos días o muy buenas tardes o noches, no sé en qué hora nos estarán viendo o escuchando. En este nuevo podcast del Planeta Político hablaremos de diversos sucesos que pasaron en Europa y también hablaremos de qué sucedió tras las elecciones en Israel, estas cuartas Tras las cuartas elecciones, las cuales ya hicimos un podcast hace un par de meses. Y bueno, nos vamos presentando. Mi nombre es Juan Cruz Caorsi. Mi nombre es Gonzalo Rey. Aquí con Gonzalo, sí, bien. Porque a veces le viene, no sé qué dice Gonzalo. Ya tuvimos esta conversación en el podcast pasado. Y bueno, pueden escucharnos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o diferentes plataformas. Si no, también pueden vernos en YouTube. ¿Les parece si empezamos con la intro? Así ya comenzamos. Y bueno, dale. Bueno, comenzamos. Quizás uno de los episodios más llamativos de esta semana es todo lo que estuvo aconteciendo en España. Un evento que parece no terminar desde... ¿Se acuerdan? Hace tiempo ya, hace cuántos años comenzó esto. Y el proceso secesionista empezó en realidad ya a finales de la década del 2000, principio del 2010. El primer gran paso fue en el año 2014, el primer referéndum a medias, porque en realidad fue una consulta no vinculante. Y después en 2017 fue el otro gran suceso, que a raíz de eso los hoy políticos catalanes fueron llevados a... Igual hablaste de suceso, pero no dijiste de qué estábamos hablando en específico. Estamos hablando de... Movimientos independentistas en Cataluña. Ahí va, exacto. Eso mismo. Cataluña es una región que lleva ya coqueteando con el separatismo hace más de 10 años. Y bueno, los principales líderes de los partidos, de los 3 partidos principales del independentismo, Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Cataluña, estaban en procesos judiciales e incluso también en el exilio. De hecho, los exiliados continúan afuera, como es el caso del expresidente Puigdemont. Y bueno, la situación política ha seguido de esta manera desde el año 2017, cuando se sucedió el último referéndum, el del 1 de octubre. Tras esos hechos se intervino en la Generalidad y bueno, se convocaron nuevas elecciones con los políticos involucrados en el suceso del 1 de octubre inhabilitados, y a partir de eso esos políticos fueron formalizados por delitos de rebelión. Luego fue rebajado ya con la llegada del gobierno de Pedro Sánchez, a través de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, rebajaron a la sedición, la petición de sedición. Y bueno, fueron justamente condenados por sedición, la mayoría, y apenas entre 8 y 12 años de prisión. Y en base a eso, bueno, esta era la situación actual. El principal líder político preso es el ex vicepresidente Junqueras. Y bueno, estaban cada uno cumpliendo sus condenas en diversas prisiones de Cataluña, hasta que Pedro Sánchez ha anunciado el lunes pasado, en un acto en Barcelona, la concesión de los indultos. Algo que se venía rumoreando ya hace meses. Sánchez se presume que no lo anunció porque no quería que este anuncio afectara la campaña en Madrid, ya que en Madrid el grueso de la población no ve con buenos ojos indultar a estos políticos catalanes. Y bueno, es una decisión de Sánchez que ha generado muchísima división, obviamente, tanto en la sociedad como en la política, ya que se está perdonando a un grupo de políticos que no solamente cometieron un delito, que intentaron saltarse la legalidad para independizar de España una región perteneciente al país, sino que además son políticos que han demostrado no estar nada arrepentidos, y esos mismos han sido los que lo han dicho en reiteradas ocasiones, de que no hay arrepentimiento, de que lo van a volver a hacer y de que el camino es la independencia de la República Catalana. Entonces, evidentemente mucha gente no entiende por qué se indulta a gente que no solo que no está arrepentida, sino que además han dicho que volverán a cometer los mismos delitos más tarde o más temprano. Así que esa es la situación que se vive hoy en España. Yo creo que bueno, hace un tiempo ya
todo el tema de Cataluña, el independentismo está más calmo. Pero habría que ver cómo esta liberación de estos líderes, que está, después podemos apartarnos y ver puntualmente si está bien o está mal que hayan estado, que no hayan estado libres durante estos últimos tiempos. Pero realmente habría que ver qué tanto afectará esto la relación de Cataluña con Madrid. Porque bueno, yo creo que el gobierno quiere llevar esta medida, por así decirlo, como bueno, una forma conciliadora. Esa es la versión oficial estamos... que da el gobierno Pedro Sánchez, decir, bueno, los perdonamos, a través de esto, bueno, empezamos una nueva etapa en la política española, vamos de reconciliación, a diálogo, en fin. Pero en realidad el objetivo primero que tiene Pedro Sánchez con esto es mantenerse en el poder. Porque Sánchez gobierna hoy en coalición junto a Podemos porque Esquerra Republicana de Cataluña apoya a ese gobierno tanto con voto a favor como con una abstención. Ha apoyado a este gobierno los últimos 3 años. Y si no fuese por Esquerra Republicana de Cataluña, este gobierno ya habría caído o no se habría formado nunca. Entonces, de forma indirecta, Esquerra Republicana es un socio. Y entonces este es un gesto de Sánchez para tratar de mantenerse en el poder hasta el final de la legislatura, manteniendo el apoyo de Esquerra Republicana. El tema es, ¿servirán estos indultos para conservar el apoyo de Esquerra Republicana? Es una incógnita, porque el separatismo evidentemente opera para sí mismo y no para el gobierno de España, que no le importa en absoluto. O sea que si el día de mañana conviene traicionar a Sánchez, lo van a hacer. Y si no conviene, no conviene y listo. O sea, lo que buscan es otra cosa. No es les da mantener igual a alguien fuerte en el gobierno para tener para tener ciertas facilidades ellos. Claro, tener un socio en realidad a ellos les da lo mismo porque ellos lo que quieren es otra cosa. Ellos quieren independencia de Cataluña, listo. Y a ellos lo que le conviene es que en el gobierno de España haya un gobierno o no muy fuerte, en una posición debilitada, o que le otorgue determinadas concesiones que a ellos les permitan moverse con mayor libertad y acercarse más a su objetivo, que la independencia. Punto. Ese es el objetivo. Entonces, la verdadera cara de esto es que hay un gobierno en una situación muy debilitada que está haciendo lo posible para mantener los apoyos con lo que cuenta y poder seguir hasta 2023. Esa es la verdadera cara de esto. Porque diálogo, muy difícil, porque los propios independentistas están diciendo que acá diálogo nada, ¿ves? O es un referéndum de autodeterminación o es la vía unilateral. Esas son las condiciones que planta el independentismo y lo viene plantando desde 5 o 6 años atrás. Entonces, si bien se quiere generar una mesa de diálogo que supuestamente podría estar integrada por Junqueras y algún miembro más de Esquerra Republicana, pero la realidad es que esto en realidad es un pulso entre el gobierno y los independentistas, no es una bajada de línea o una búsqueda de encontrar un consenso que no implique la independencia de Cataluña. No. Esto, los independentistas siguen con la idea clara del objetivo de independencia. Y bueno, habría que ver, bueno, cómo le llega esta noticia a la gente también. Porque yo creo que también es importante de cara a futuras elecciones cómo se puede parar el partido político. Y está partido el panorama. Exacto. Podemos ver que además de esto, hubieron grandes manifestaciones en contra de esta postura que tomó Pedro Sánchez. Sí, principalmente en Madrid, en la Plaza Colón. Es una manifestación de unas 250.000 personas en contra de los indultos. Y estamos hablando de una manifestación de 250.000 personas en medio de una pandemia. Sí. Que, o sea, si bien hoy por hoy no es lo mismo que en marzo del año pasado, o marzo, o el mes que quieran del año pasado, cuando estaba la gente con más miedo, que si bien hoy no está ese miedo o tanto miedo al coronavirus, sigue habiendo mucha gente que a este tipo de actividades no va. Entonces una convocatoria tan grande es como un buen termómetro, me parece, en este contexto. Sí, de hecho las encuestas que fueron saliendo la semana previa, cuando ya se sabía que se venían los indultos, marcaba que alrededor del 61% de la población española estaba en contra de los indultos. Sin embargo, la situación evidentemente es muy distinta en Cataluña. Cuando vas a Cataluña,
buena parte de la población está a favor de que se indulten a los políticos catalanes. Entonces está muy dividido el panorama. Muchos analistas coinciden que en realidad esto electoralmente podría ser un golpe negativo para el PSOE y Pedro Sánchez, porque en sí los catalanes que están a favor del indulto posiblemente no voten al PSOE, van a votar facciones independentistas, o sea, no es un voto que pueda ganar el PSOE ahí. Y en el resto de España el grueso de la población está en contra, o por lo menos una mayoría sólida, digamos, está en contra de los indultos, y eso va a ser un golpe duro electoral. Pero bueno, justamente Sánchez prefiere correr este riesgo ahora, estirar 2 años más su legislatura y bueno, y esperar que dentro de 2 años se produzcan otros hechos o que la gente olvide y bueno, que no le genere un impacto tan grande electoralmente. Pero eso es lo que está jugando el gobierno de Pedro Sánchez, tirar la legislatura hasta el final. En contrapartida, lo que la oposición está promoviendo, sobre todo a través del líder del Partido Popular, Pablo Casado, que incluso esta semana le pidió en el Parlamento al propio Sánchez, mano a mano, que llevara los indultos al referéndum de las urnas, por así decirlo, que dimita, que disuelva las cortes y convoque elecciones, pero es un pedido general de la oposición, que se convoquen elecciones, que lleve a las urnas como una especie de, que sean unas elecciones como una especie de referéndum, ¿no? Decir, bueno, estamos a favor de los indultos, estamos a favor de este modelo de país del PSOE y de Pedro Sánchez, o queremos otra cosa. Pero la realidad es que Sánchez va a intentar que esto se estire lo más posible y poder... Es que no le conviene hacer este tipo de jugadas en este momento. Pero si querés acotar algo más de esto, de España, no. Hablamos. Yo creo que esto lo que va a generar es bueno, que las principales figuras del independentismo vuelvan al ruedo político y bueno, ya muchas va a movilizar seguramente nuevamente ya muchos ya fueron liberados sí. En estos días. Muchos otros serán liberados en el correr de la semana próxima. Y también cabe aclarar que tanto Ciudadanos como Vox y algunas organizaciones civiles se han presentado al Tribunal Supremo para presentar recursos contra los indultos, así que es un tema que también no va a quedar acá, seguramente. Mirá los Ciudadanos. Va a seguir transitando esta problemática toda la política española en los siguientes meses, porque habrá que ver cómo se resuelve en la justicia estos recursos. Y sí, Ciudadanos, fiel a sus orígenes, ¿no? Es un partido que nace en Cataluña, que nace para defender la unidad de España en Cataluña. Evidentemente no tenía otra opción más que oponerse a esta situación, ¿no? Pero sí, Ciudadanos, Vox y también algunas organizaciones civiles han presentado estos recursos, veremos en qué queda, pero la realidad hoy es que... ¿Cómo le afecta esto el relacionamiento entre Pedro Sánchez y su partido con Ciudadanos? Yo creo que puede afectar negativamente y hoy por hoy es sí, uno pero de ya, los... a ver, en realidad al PSOE eso no le importa porque ven a Ciudadanos como un partido moribundo. Sí, ¿no? está muriendo, pero hoy por hoy lo precisa. No lo necesita, con la ecuación que tiene ahora no lo necesita. Con el apoyo de Podemos y los independentistas no lo necesita. Por eso tampoco le importa demasiado. Entrando los independentistas en el juego es como que hizo un cambio. Claro. Entonces, hoy por hoy con los independentistas de Podemos puede terminar perfectamente la legislatura. Pero bueno, la realidad hoy es que Pedro Sánchez ha indultado a estos políticos catalanes. Irán saliendo en libertad los próximos días y después veremos qué sucede con los recursos y cómo afecta esto a la política española y sobre todo a la política catalana, si esto vuelve a movilizar el independentismo, si genera un efecto contrario, si puede llegar a haber un acuerdo, un consenso de modelo de país, por así decirlo, donde se calmen las cosas y Cataluña y España convivan tranquilamente, o si esto va camino a un nuevo enfrentamiento político similar al de 2017. Bueno, muchos habían hablado cuando se habló hace un par de años del independentismo catalán y de dónde jugaría el Barcelona. De la mano de esto relacionaremos que el Barcelona, si en un caso hipotético de que Cataluña se separara de España, había dicho que podría jugar en la Liga Francesa.
Así que Liga española, liga francesa, crear una propia liga catalana. Así que nos iremos a hablar de Francia. No iremos a hablar de Porque Francia. también sucedió algo esta semana. Mm. Hubieron elecciones el fin de semana pasado. Elecciones municipales. Exacto. Que se caracterizaron principalmente por una bajada de la participación importante. Y sobre todo por un triunfo de la vieja hegemonía política, ¿no? Antes de vivir estos cambios políticos que ha vivido Francia a principios de los 2000, había dos grandes partidos a la derecha y a la izquierda, que dada la situación política, casos de corrupción, malas gestiones, la crisis y demás, vieron cómo su hegemonía, tanto los socialistas como la derecha, sobre todo después del gobierno de Sarkozy, bastante, digamos, acusado de corrupción, la mala gestión también de los socialistas con François Hollande. Sarkozy, que por cierto, acotamos que esta semana también finalizó un proceso judicial que tenía y ahora en septiembre, si no me equivoco, estaría el veredicto del jurado. Así Sí. que habría que ver en cuanto a su gestión, si realmente surgen casos de corrupción o no vinculados a este expresidente. Pero bueno, la realidad es que, dadas estas situaciones, estos dos partidos se vieron muy afectados y en contrapartida surgieron dos grandes movimientos, por así decirlo, que captaron el protagonismo en la política francesa, que fue el partido de Emmanuel Macron, la República en Marcha, y el partido de Marine Le Pen, que de hecho ambos disputaron las últimas elecciones presidenciales y han ido creciendo en apoyos tanto a nivel presidencial como parlamentario. Y se esperaba de ellos un mejor desempeño también a nivel municipal. Sin embargo, ambos partidos vieron un fracaso en estas elecciones. En el caso del partido de Marine Le Pen, votó menos de lo que se pensaba, pero igualmente alcanzó una segunda posición a nivel nacional. Y en el caso de la República en Marcha de Macron, el golpe fue más duro. Fue el quinto partido a nivel nacional. Apenas superó el 10% de los votos. Y ambos partidos, que hoy son los principales a nivel de la política nacional, están viendo cómo les está costando ganar terreno a nivel municipal. Y otros también incluso lo ven como un posible resurgir de los partidos tradicionales de cara a las presidenciales del año que viene. Veremos cómo esto golpea en ese marco, pero la realidad es que los partidos tradicionales han salido bastante bien posicionados para lo que se preveía. Y bueno, esa es la realidad de hoy en las elecciones que fueron de primera vuelta, cabe aclarar. Y este fin de semana se celebrará la segunda vuelta, donde pasan a esas rondas todos los candidatos que hayan ganado al menos más del 10% de los votos. Tanto al candidato a alcalde como al candidato a presidente de las diversas regiones. Me parece muy interesante la puja que hay en Francia, sobre todo entre Macron y Le Pen, por el poder. Algo que, si bien decimos, bueno, hay que ver este resurgir de los partidos clásicos, habría que ver cómo se extrapolan estas elecciones locales con las generales para la presidencia, que, o sea, puede ser o puede no tener nada que ver. Sí, de momento la presidencial parece un mano a mano entre Macron y Le Pen. Que, por cierto, Le Pen, una vez, como podemos ver en las elecciones pasadas, una vez va a la segunda vuelta, es muy difícil de que esta candidata capte más votos que Macron por su posicionamiento político. Si bien los dos se posicionan a la derecha, Macron capta mucho más de centro. Claro, el partido de Macron es más centrista, entonces logra captar votos de la izquierda, de la derecha moderada. Entonces a Le Pen se le queda un poco corto el nicho de votantes. De hecho, en las elecciones presidenciales pasadas la diferencia en la primera vuelta fue muy corta. Sin embargo, en la segunda vuelta Macron ganó de forma apabullante con más del 60% de los votos. Y para estas elecciones presidenciales del año que viene, algunas encuestas incluso dan a Le Pen por encima de Macron. Pero el tema justamente es la segunda vuelta y cuánto podría captar Le Pen del voto de los demás partidos de la derecha moderada, y ni que hablar de el centro o la izquierda. Es muy difícil. Entonces Le Pen tendría que obtener una votación muy muy alta en primera vuelta, por encima del 40%, para poder aspirar a ganar una elección. Entonces a Macron, de cierta manera, este escenario le conviene que se mantenga así, porque él sabe que en segunda vuelta gana.
Ahora, si resurge algún partido, sobre todo si resurge un partido a la izquierda, como puede ser los socialistas, se le podría complicar un poquito más las aspiraciones presidenciales, ¿no? Pero bueno. No, igualmente aparte, es un golpe duro para el partido de Macron, es una muy mala votación. Él lo que tiene que buscar es quedar segundo o primero en la primera vuelta para entrar a un balotage que ahí podría lo quedar. posible sea con Le Pen. Sí. Le Pen. Hoy por hoy siguen mostrándole las encuestas a Le Pen como una candidata fuerte. Pero claro, habría que ver cómo evoluciona, que falta todavía un año para las elecciones. Y que bueno, como hemos visto a lo largo del año pasado y este año, la pandemia ha hecho estragos en muchos países y ni que hablar en sus gobernantes. Esto ha llevado a que muchos ciudadanos desconfíen de sus líderes y así reconfigurar la política interna de muchos países. Exactamente. Así que bueno, veremos qué es lo que sucede en la segunda vuelta de estas elecciones municipales. Se celebrarán este fin de semana. Y por acá Francia, ahora nos iremos un poquito más al norte. Más arriba. Qué frío que me vino. Sí, un fresquito. Igual, ahora es verano, no hace tanto frío, pero igual es una zona fresca la escandinava, ¿no? Nos vamos a Suecia porque también estuvo movida la política sueca, algo extraño en los países nórdicos que suelen ser bastante tranquilos, políticamente estables. De hecho, esta es la primera vez que un mecanismo del cual vamos a hablar ahora prospera en Suecia. Y es que el primer ministro sueco fue destituido a través de una moción de censura. Y aprovecho ya a volver al podcast anterior donde hablábamos de presidencialismo y parlamentarismo. Y bueno, una de las características principales que veíamos del parlamentarismo era esto de el parlamento influyendo en la conformación del gobierno y además en la estabilidad de ese gobierno, incluso decidir por momentos destituir a dicho gobierno, quitarle la confianza para colocar en ese lugar otro o convocar elecciones, ya que considera que el Parlamento no tiene la confianza suficiente en ese gobierno para que continúe en funciones, ¿no? Y esto es lo que estaba pasando un poco en Suecia, que el Partido Socialdemócrata apoyado con los verdes tenía un gobierno ya un poco en una situación debilitada, tenía un conflicto con un partido de izquierda que era el partido que apoyaba externamente al gobierno, o sea, parlamentariamente, pero externo al gobierno. De todas formas, este no fue el detonante. El detonante de esta situación fue una reforma en la que especialmente Stefan Löfven, que quería hacer, si no me equivoco, era con desregularizar el precio del alquiler. En Suecia está regularizado a nivel nacional el precio del alquiler, y la propuesta del gobierno socialdemócrata era desregularizar el mercado del alquiler. Y el partido de izquierda, que apoya a esta coalición de socialdemócratas y verdes, evidentemente estaba en contra de esta medida, y fue, digamos, la gota que rebasó el vaso. Y lo llamativo es que partidos de toda índole básicamente le dieron la espalda. Sí, en realidad este partido de izquierda, que se llama así, Partido de Izquierda, curiosamente, presenta una moción de censura al gobierno justamente por la pérdida de confianza y de apoyo, y esta moción sale adelante con los votos de este partido de izquierda, pero además de los tres partidos de la derecha, ¿no? Tanto los conservadores, los democristianos y los liberales. Entonces eso es, en realidad no es que habría que ver igual se haya pactado con la derecha, sino que es ambos lados del espectro, claro, apoyando una misma moción de sacar un gobierno que no apoya a ninguno. Exacto, yo no lo veo esto capaz como una postura en contra de dicha reforma por parte de los gobiernos de derecha, sino una postura en contra de dicho gobierno, y bueno, aprovechamos este momento para destituirlo. No, que de hecho los partidos de derecha estaban a favor de la reforma. Pero es la excusa que hubo. Pero votaron la moción de censura ya que lo presentó este partido de izquierda, entonces con los votos de ese partido más los tres partidos de la derecha daba para destituir el gobierno y listo. Entonces fue una movida, aprovecharon un momento para sacar un gobierno que ahora empezó a correr un plazo a partir del lunes pasado de una semana, en la cual el primer ministro deberá dimitir
o convocar elecciones. Veremos qué es lo que sucede, si dimite. Todavía no, al momento de hoy, que es viernes 25, no sabemos qué decisión ha tomado, todavía no ha emitido ninguna declaración. Incluso podría dimitir para volver a ser electo, ya que el partido de izquierda que propuso la moción de censura dijo que está dispuesto a volver a apoyar a este gobierno si retiran la reforma para desregularizar el alquiler. O sea que es un conflicto que se podría llegar incluso a resolver a pesar de que ya prosperó la moción de censura. Así que hay diversos escenarios posibles. Una vez que este gobierno continúe nuevamente, si logran reconciliarse con su socio, que el primer ministro dimita y con el parlamento actual se intente formar otro gobierno, incluso puede ser un gobierno de derecha o un gobierno con otro político del Partido Socialdemócrata al frente, o incluso podría irse a un escenario electoral que, bueno, o sea, disolución, escenario electoral, y ahí veremos qué es lo que sucede, ¿no? O sea, el gran problema de esto no es lo que sucede en sí, porque bueno, como podemos ver, estamos bastante acostumbrados viendo la política de España o la política, las cuales nombramos mucho, España, Israel, puede ser Italia ahora no tanto, pero hace no mucho también. Bueno, convengamos que el gobierno italiano cayó y en este momento hay un gobierno independiente de tecnócratas, claro, porque no se por llega a un acuerdo. En este mismo momento no, pero hace poco sí. Sí. Puede ser también el caso Bélgica, puede ser muchos casos en lo que es muy común, pero es llamativo esto en los países nórdicos. Sí, bueno, de hecho se suelen respetar la legislatura, como dije al principio, y este recurso de moción de censura es la primera vez en la historia del país que prospera. O sea que esto marca más o menos las claras de que es un suceso bastante extraordinario. Así que bueno, veremos. Una vez el primer ministro tome una decisión, veremos qué es lo que sucede y se seguirá hablando más adelante. Y bueno, vamos abandonando Europa, si te parece. Y nos vamos al caso de inestabilidad política por excelencia, que ya hemos hablado muchas veces en este podcast. Que no queremos ser reiterativos, ni mucho menos. Pero había que darle un cierre. Pero había que darle un cierre que en realidad no sabemos si es el cierre. O es el cierre de este capítulo, de esta temporada. Pero es no podemos no hablar de este tema. Es el tema de Israel. Como ya saben, hubieron elecciones en las que el partido de Netanyahu no se vio tan favorable. Sí, o sea, se dio el mismo escenario que se viene dando en las 4 elecciones que se han celebrado en estos últimos años, en la cual hay un parlamento muy dividido y no hay bloques con un apoyo claro. La única diferencia es que en este momento, básicamente ya de los otros partidos casi nadie confía en Netanyahu. Claro, o sea, porque ya hizo, y una de las formas de las cosas por las que se llevaron a elecciones nuevamente fue que, bueno, se estaba terminando su periodo de gobierno y tenía que comenzar una transición hacia el otro líder del otro partido con el que había formado gobierno, y bueno, decidió hacer una movida, básicamente, si bien no se dice, es muy especulado que esta movida que hizo Netanyahu es para no ceder el poder. Pero bien, esto que le llevó a hacer unas elecciones, estas elecciones, como vimos, no salió tan favorable, y hoy por hoy, además de tener o de querer ser indagado por la justicia, muchos partidos políticos no quieren negociar ni confían por este tipo de movidas. Ya no tienen su confianza. Pasa que ya es un político que lleva en el poder más de 10 años. Esto ya lo hablamos en el podcast de Israel con más profundidad. Que ha sido salpicado por casos de corrupción. Y en fin, ya el resto de los partidos políticos no, como decía Juan, no confían en la figura de Netanyahu. Y justamente esa es la razón de ser de esta coalición que finalmente ha formado gobierno. Una coalición de 7 partidos. Y que reúne el espectro político que quieren. Sin embargo, a pesar de ser tan variada, esto es así. Ellos, como hablamos en el mismo podcast de presidencialismo versus parlamentarismo, es el parlamento el que tiene que decidir cómo forma gobierno. Bien, en este caso, las posiciones que se llevaron a esta
por así decirlo, a este gobierno que no es de Netanyahu, fueron muy divididas. Estamos hablando de 60 votos para, o sea, A favor, 60 votos a favor del nuevo gobierno que se formó con Naftali Bennett como su líder, contra 59 en contra. Estamos hablando que el día de mañana uno de estos cambia de opinión y se cae el gobierno. Y cae el gobierno o y sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de una coalición de 7 partidos que van desde la izquierda a la derecha, del sionismo al islamismo, o sea, hay de todo. Que lo que los unió básicamente día, fue el sacar a Netanyahu. Sí. Y creo que la sostenibilidad de esta coalición va a ser simplemente esperar hasta que Netanyahu sea condenado, si es que es condenado, que ya no pueda ser candidato, y ahí, bueno, se caerá la coalición porque es políticamente, al menos en principio, se ve muy insostenible una coalición con esta variedad política. Entonces veremos qué es lo que sucede. Muchas diferencias hay entre los... Hay demasiadas diferencias. Y además, capaz que, ojo, tampoco va a haber un gobierno fuerte porque en los 4 años, si es que dura 4 años esta legislatura, va a estar dividido en 2 y 2, con 2 primeros ministros distintos, se van a repartir el poder de una forma muy, muy particular. Entonces es un gobierno que se lo ve muy agarrado de las pinzas, como diríamos acá. Así que quizás nos sorprende, dura los 4 años de forma tranquila, pero yo creo que es un gobierno que fue conformado exclusivamente para desplazar a Netanyahu del poder y esperar a que, bueno, a que ahora que no tiene la protección como primer ministro sea enjuiciado, sea condenado, quede proscripto para la actividad política, y ahí recién decir, bueno, vamos a elecciones otra vez y sacar a Netanyahu del camino. Para mí ese es el objetivo y no hay más. Sí, igual habría que ver cómo se mueve la política interna de Israel en estos siguientes semanas, meses. Porque bien, como hemos hablado reiteradas veces, Netanyahu tiene mucho poder dentro de Israel. Y habría que ver cómo este poder que él tiene influye a este gobierno nuevo. Seguramente no, pero puede llegar a pasar que intente de hacer que tengan conflictos internos para, bueno, que haya elecciones nuevamente y él recuperar el cargo. Sí, igual no tendría que hacer tanto él mismo. Creo que por sí solo van a haber conflictos, creo que por sí solo va a haber inestabilidad, y por eso veremos cuánto logran durar, si efectivamente logran durar hasta que Netanyahu quede fuera de juego, por así decirlo, o si esto cae más pronto que tarde. No sé, a mí personalmente, viendo esta ecuación que acaban de formar, me parece muy raro y sería muy extraordinario que este gobierno aguante los 4 años, porque hay de todo, y cuando hay de todo en política ya vemos que esto es muy fácil que se rompa. Si a veces vemos coaliciones de 2 o 3 partidos nada más, que incluso ideológicamente son muy similares, que se rompen de la nada o que son muy inestables, imagínense ustedes con una coalición con extremos completamente opuestos en todo sentido, a nivel político, social, incluso religioso, ¿no? Porque estamos hablando de partidos pro judaísmo y pro islamismo, o sea, dos religiones que tienen muchísimos conflictos entre sí, y los dos principales partidos defensores de forma más acérrima de estas religiones y de estas sociedades están unidos en una coalición en este momento. A ver, es muy raro, es muy raro no pensar que no va a haber conflicto, que no va a haber rupturas, porque es casi hasta natural, diría yo. Sí, tal cual. Así que, bueno, esa es la situación de Israel, que por suerte, o no, pero por lo menos acaba de conseguir una cierta estabilidad de formar gobierno tras 2 años de intentos fallidos, de 4 elecciones en las cuales no se consiguió absolutamente nada, incluso ya se veía en el horizonte unas 5ª elecciones. Pero bueno, en este momento Israel finalmente tras 2 años tiene gobierno, y veremos qué es lo que sucede. Si hay alguna nueva actualización en esta serie, lo volveremos a comentar acá, pero de momento es esto. Hay gobierno y Netanyahu, tras 12 años en el cargo, sale de la política israelí. Bien. Y bueno, por acá más o menos era este podcast. Lo que les queremos comentar también es que no nos olvidamos de lo que está sucediendo en
En Perú lo estamos siguiendo, pero no queremos hablar del tema hasta que la temática o lo que sucede no esté un poco más claro, ya que todavía no hay anuncio oficial. No hay anuncio oficial. La Corte sigue investigando todavía, la Corte y la Justicia, los casos de impugnación de las actas, o sea que todavía no hay proclamado un ganador, no está cerrado esta historia, hasta que no esté cerrada. Y ninguno de los dos ha reconocido la derrota, así que va a seguir. Y bueno, cuando esté más cerrado el tema, podremos hablar y hacer un repaso general, digamos. Hacer exactamente de todo lo que ha sucedido desde la campaña, quizás, si quieren, hasta hablar de qué pasa ahora con un nuevo presidente. También lo mismo con lo que sucede en Chile, que nos han preguntado con todo el tema de la constituyente. Pero que también es difícil hablar sin tener el tema tan cerrado, que no se vea un panorama un poco más. Sí, bueno, de hecho la constituyente todavía no empezó a funcionar, empieza ahora en julio, así que hasta que no se vean las cosas un poco más, un panorama más claro. No podemos hablar, o sea, podríamos hablar, pero creo que no tiene sentido si no podemos trabajar el tema de la forma más amplia y completa posible. Hoy podríamos hablar de Perú, pero la realidad es que al estar inconclusa la situación, todo esto puede cambiar mañana incluso, o en el curso de las semanas, y esto quedar absolutamente obsoleto o parcialmente obsoleto, y no tiene sentido. Entonces, hasta que no se resuelva la situación, no se proclame un ganador y ya esté por cerrado el proceso electoral, no queremos aventurar nada de Perú, tampoco queremos aventurar nada en Chile, así que bueno, por ahora los temas de Latinoamérica no los tocamos porque queremos ver cómo evoluciona. Y bien, por acá cerrado. Más o menos vamos cerrando, nos vemos en la próxima. Quizá este podcast de noticias no sea como los podcasts pasados en los que hablamos de una temática puntual, pero creo que también está bueno para ir mechando algunos temas que estamos viendo y analizando de a poco, como fueron los de, en este caso, parlamentarismo, con lo que sucede en la actualidad. Así que, bueno, espero les haya gustado, nos vemos en la próxima instancia y un saludo a todos.